Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. El Tribunal de Orilla, un pequeño pueblo estadounidense con el encanto de antaño, resonaba con los murmullos de los espectadores. Los archivos se apilaban sobre los escritorios y el sol se filtraba por las ventanas tintadas, dibujando rayas doradas en el suelo de parqué encerado. Hoy, un caso común de vandalismo parecería trivial, pero la atmósfera estaba cargada de una tensión invisible. En el centro de la sala, tras su imponente escritorio, el juez Harrison, un hombre de unos 50 años, miraba sus archivos con aire de superioridad. Su rostro severo y su mirada crítica eran conocidos por todos. Estaba acostumbrado a juzgar, corregir y, sobre todo, a no ser contradicho jamás. Entonces se abrió la puerta. Entró una adolescente negra, sus pasos tranquilos y seguros delataban una confianza poco común para su edad. Sus ojos brillaban de inteligencia y su rostro expresaba determinación. Maya Johnson, de 15 años, comparecía ante este tribunal por primera vez. No le impresionaron el aura intimidante del juez ni los murmullos en la sala. Harrison la miró fijamente y no pudo evitar reírse entre dientes. ¿Un adolescente aquí para plantarme cara?, pensó, con un tono que delataba desprecio. No sabía que Maya no era una adolescente cualquiera. Había estudiado derecho como algunos adolescentes estudian piano, acumulando conocimientos y habilidades con un talento prodigioso. La sala contuvo la respiración. El público creyó presenciar una simple reprimenda de una joven ingenua. Nadie sospechaba que lo que estaban a punto de ver destrozaría todas sus expectativas. Este juez, a punto de menospreciarla, estaba a punto de descubrir que la había subestimado, un verdadero prodigio legal. Sonó la campana, anunciando el inicio de la audiencia. El murmullo de la sala se fue apagando poco a poco, dando paso al silencio impuesto por la sala. Maya Johnson, vestida con una camisa blanca y una falda sencilla, caminó hacia el centro de la sala. Cada paso parecía mesurado, cada movimiento controlado. Sus manos, entrelazadas, delataban una confianza que pocos adolescentes poseían. El juez Harrison levantó la vista de su expediente y observó a Maya con una mirada penetrante. Estaba acostumbrado a ver a jóvenes temblando frente a él, balbuceando sus respuestas. Pero aquí había algo diferente. Un discreto destello de desafío brilló en los ojos de Maya. Frunció el ceño y, con una sonrisa condescendiente, dijo en voz alta. Muy bien, señorita, ¿cómo se llamaba? Maya Johnson, su señoría, respondió con voz clara y firme. Harrison rió para sí mismo. Johnson. Una jovencita, recién salida de la escuela, ¿está aquí defendiendo sus ideas?, pensó. Ya había decidido burlarse un poco de esta adolescente y hacerla quedar como una ingenua delante de toda la sala. Se dirigió a ella con una ironía apenas disimulada. ¿Está segura de que entiende de qué estamos hablando, señorita Johnson? Aún es una niña. Maya lo miró con calma. Su rostro permaneció impasible, pero su mente analizó cada gesto, cada expresión del juez. Sabía que bajo esa arrogancia se escondía una debilidad. Harrison subestimaba a quienes consideraba inferiores. Un espectador al fondo murmuró, ¿no parece impresionada? Maya sonrió levemente, pero sin arrogancia. Simplemente respondió. Lo entiendo perfectamente, señoría. Y estoy dispuesto a explicarle mi punto de vista. Harrison parpadeó, sorprendido por la confianza de la chica. No estaba acostumbrado a que lo confrontaran con tanta seguridad. Toda la sala contuvo la respiración, sabiendo que esta confrontación estaba a punto de superar todas las expectativas. El juez, pensando que aún podía ridiculizarla, se preparó para hacer su primera pregunta, sin sospechar que Maya lo sorprendería en los próximos momentos. El juez Harrison, sentado detrás de su enorme escritorio, cruzó los dedos y miró a Maya con una mezcla de diversión y condescendencia. Muy bien, señorita Johnson, explíqueme cómo piensa presentar su caso, dijo, enfatizando la palabra caso, como para enfatizar sus dudas sobre su capacidad para entender algo. Maya respiró profundamente y sus ojos no se apartaron del juez. Señoría,
Entiendo que algunos puedan pensar que, a mi edad, carezco de la experiencia necesaria para defender un caso. Pero creo que cada argumento debe evaluarse por sus propios méritos, no por quien lo presenta. Un murmullo recorrió la sala. El público se sorprendió por la madurez y la confianza del adolescente. Incluso el abogado de la fiscalía, el señor Thomas, frunció el ceño, desconcertado. Harrison no esperaba esta respuesta. Intentó recuperar el control de la situación. Señorita Johnson, ¿es usted consciente de que está aquí en el tribunal, no en un aula? Sí, su señoría, respondió Maya con calma. Y estoy aquí para defender mis derechos y presentar la verdad, como cualquier buen abogado. El juez le dedicó una sonrisa condescendiente, pensando que podía atraparla. Muy bien, entonces te lo explicamos. ¿Por qué debería tomar en serio tus palabras? Maya, con precisión casi quirúrgica, respondió. Porque la verdad es eterna, y la ley nunca se equivoca cuando se interpreta correctamente. Si me permiten exponer los hechos, verán que mis argumentos se basan en pruebas sólidas, no en suposiciones. Harrison sintió una punzada de preocupación. Nunca antes un rostro joven se había atrevido a hablarle así, y mucho menos en su sala. Se dio cuenta de que esta adolescente no solo tenía confianza en sí misma, era inteligente y estaba lista para confrontarlo. Los murmullos en la sala se intensificaron. Testigos, jurados y espectadores intercambiaron miradas de asombro. Una adolescente, frente a un juez con fama de arrogante, se atrevió a defender su postura con calma y lógica. Harrison sabía que debía encontrar la manera de mantener su autoridad, pero comenzaba a comprender que subestimar a Maya podía ser un grave error. Fue el comienzo de una confrontación intelectual donde cada palabra contaría, y donde Maya ya había tomado ventaja. Al fondo de la sala del tribunal, David Parker, un joven asistente del fiscal de unos 30 años, observaba la escena con creciente atención. Había visto a muchos jóvenes declararse culpables, pero ninguno exhibía la concentración y el control de Maya Johnson. Cada palabra que pronunciaba parecía calculada, cada frase construida para ser clara e impactante. David se inclinó ligeramente hacia su colega. ¿Viste eso? No tiembla, no tartamudea, se enfrenta al juez Harrison como si fuera una partida de ajedrez. Su colega se encogió de hombros. Es solo una niña, David. El juez la pondrá en su lugar. David meneó la cabeza con escepticismo. No, hay algo diferente en ella. Lo he oído en congresos legales locales. Lleva defendiendo casos complejos con solo 14 años. Si el juez sigue subestimándola, corre el riesgo de perder el control total de la audiencia. Mientras tanto, Harrison, por su parte, intentó disimular su asombro. Cada frase que Maya decía contradecía su impresión inicial de que era ingenua e inexperta. Frunció el ceño e intentó recuperar el control de la situación. Muy bien, señorita Johnson, dígame por qué cree que la acusación es incorrecta en este caso particular. Maya se tomó un momento, examinando con calma al juez, antes de responder. Señoría, el caso de la Fiscalía se basa en testimonios contradictorios y pruebas parciales. Si examinamos los hechos con detenimiento y de acuerdo con la jurisprudencia, queda claro que la versión presentada es incompleta y parcial. David Parker sintió una oleada de admiración. Sabía que no era solo una joven valiente, sino un prodigio legal. Su lógica implacable y su dominio del lenguaje jurídico pusieron al juez Harrison a la defensiva y, por primera vez, su autoridad fue realmente cuestionada ante el tribunal. Los espectadores comenzaban a presentir el inminente cambio de rumbo. La arrogancia del juez, ante la juventud y el color de piel de Maya, chocaba con un muro de inteligencia y precisión. David sabía que este juicio sería histórico, no solo para Maya, sino para todos los que presenciaron este enfrentamiento. Y mientras tomaba notas, David se dio cuenta de que el resultado de la audiencia ya no era una cuestión de procedimiento, sino de respeto al genio. El juez Harrison se irguió en su asiento, pensando que podría recuperar el control. Muy bien, señorita Johnson, si insiste, explique su razonamiento ante el tribunal, dijo con un dejo de ironía. Estaba convencido de que, a pesar de su confianza,
esta adolescente acabaría tartamudeando bajo presión. Maya asintió levemente y avanzó con paso firme. Su mirada recorrió la sala, pero se fijó con mayor firmeza en el juez. Su voz, clara y firme, llenó el espacio. Señoría, si me permite presentar todos los hechos y pruebas, encontrará que la acusación se basa en interpretaciones inexactas y no en la realidad de los hechos. Harrison sintió una punzada de nerviosismo. Nunca había visto a un litigante, y mucho menos a una adolescente, hablar con tanta serenidad y seguridad. Intentó controlar la situación con un tono más severo. Muy bien, pero recuerden, el tribunal no está aquí para escuchar teorías abstractas. Queremos hechos. Maya sonrió levemente, consciente del efecto que sus palabras ya habían tenido en la sala. Sacó un pequeño expediente de su cartera y lo colocó con cuidado sobre el escritorio del juez. Exactamente, su señoría. Permítame guiarlo punto por punto a través de las pruebas, los testimonios y los precedentes legales aplicables. Cada elemento que presento es verificable y está directamente relacionado con los hechos del caso. Toda la sala se inclinó hacia adelante, cautivada. Incluso el fiscal, acostumbrado a litigantes inexpertos, comenzó a escuchar con atención. El juez Harrison, por primera vez, sintió la ansiedad de ser superado intelectualmente por alguien a quien había subestimado. David Parker, sentado al fondo, esbozó una leve sonrisa. Sabía que, a partir de ese momento, la dinámica del tribunal cambiaría radicalmente. Maya ya no era simplemente una adolescente que tenía que defenderse, tomaba la iniciativa, marcaba el ritmo del juicio y desafiaba la autoridad misma del juez. Mientras Maya comenzaba a presentar su razonamiento metódica y exhaustivamente, la sala se dio cuenta de que la arrogancia del juez Harrison estaba a punto de derrumbarse. Cada palabra, cada prueba, cada argumento servía para construir un muro de inteligencia que ni siquiera el juez podía ignorar. El cambio estaba en marcha. Lo que Harrison pensó que sería una simple audiencia se convertiría en una lección de humildad, no solo para él, sino para todos aquellos que creían que la juventud y el color de la piel eran sinónimo de incompetencia. Maya respiró profundamente y comenzó a exponer sus argumentos con una precisión y claridad que dejó a la sala sin palabras. Señoría, comenzó, los cargos en este caso no se basan en hechos, sino en interpretaciones erróneas de testigos cuyos relatos son contradictorios. Permítame explicárselo punto por punto. Abrió su expediente y sacó varios documentos y notas perfectamente organizados. Cada prueba, cada testimonio, estaba meticulosamente anotado. Aquí, el testigo principal afirma haber visto el incidente a las 6:30 de la tarde. Sin embargo, como muestra la grabación de las cámaras de seguridad, la persona se encontraba en un lugar diferente en ese preciso momento. Un murmullo recorrió la sala. Incluso el fiscal, el señor Thomas, frunció el ceño, impresionado por la minuciosidad de Maya. Harrison sintió que su ego flaqueaba. Nunca se había enfrentado a un litigante, y menos a una adolescente, capaz de deconstruir sus casos con tanta seguridad. Además, continuó Maya, varios precedentes legales respaldan el hecho de que la evidencia parcial no puede constituir una condena. En el caso Dawson contra Riverside, la Corte estableció que citó la ley con fluidez, recordando decisiones de tribunales superiores, y explicó cómo cada principio legal se aplicaba directamente al caso en cuestión. Su voz era tranquila pero firme, su ritmo mesurado, y cada frase daba en el clavo. El juez Harrison permanecía sentado tras su escritorio, atónito. Cada vez que creía recuperar el control, Maya ya anticipaba sus objeciones y presentaba una respuesta lógica e irrefutable. Su arrogancia comenzaba a desmoronarse ante el aplomo de esta joven. El público intercambió miradas de asombro. ¿Cómo podía una adolescente poseer tantos conocimientos de derecho y tanta capacidad analítica? Incluso David Parker, sentado al fondo, no pudo evitar sonreír con admiración. Maya concluye esta primera demostración. Su señoría, la verdad, las pruebas y la ley me favorecen. Este caso no se basa en suposiciones ni impresiones, sino en hechos verificables. Por lo tanto, le pido que considere cuidadosamente estos elementos antes de tomar una decisión. Un silencio denso invadió la sala.
El poder intelectual de Maya acababa de causar una conmoción total. El juez Harrison, por primera vez, se dio cuenta de que había subestimado a esta adolescente. La lección sería dura, pero inevitable. El silencio en la sala era casi palpable. El juez Harrison se recostó ligeramente en su asiento, tamborileando nerviosamente con los dedos sobre la madera del escritorio. Nunca antes se había enfrentado a un litigante capaz de desafiar su autoridad con tanta habilidad. Y, sobre todo, jamás habría imaginado que una adolescente negra pudiera poseer tanta inteligencia jurídica. Respiró hondo, intentando recuperar el control. Señorita Johnson, dijo con voz ligeramente temblorosa a pesar de sus esfuerzos por parecer impasible, ¿cómo adquirió tal nivel de conocimiento? Maya lo miró con calma y confianza. Su señoría, he estudiado derecho desde niña. He pasado años observando, aprendiendo y practicando. El color de mi piel o mi edad no disminuyen en absoluto mi comprensión del derecho. Harrison sintió una mezcla de sorpresa y vergüenza crecer en su interior. Por primera vez, su arrogancia se enfrentó a la realidad, había juzgado a Maya antes siquiera de escucharla. Y ahora comprendía que había sido humillado no por malicia, sino por su propia subestimación. David Parker, sentado atrás, anotaba mentalmente la reacción del juez. Harrison estaba claramente abrumado, pero aún no había perdido por completo su autoridad. Sin embargo, cada palabra que Maya decía le hacía tambalear un poco más el ego. Los testigos y el público intercambiaron miradas de asombro. Se oían susurros, es increíble, nunca había visto nada igual. El juez Harrison, por su parte, sintió que su mundo se trastocaba. Lo que había considerado una simple audiencia se estaba transformando en una lección magistral de humildad. Maya continuó, implacable. Maya continuó, implacable. Señoría, no se trata de mí, ni de mi edad, ni de mi color. Se trata de verdad y justicia. Y la justicia exige que cada prueba se examine rigurosamente, sin prejuicios. Harrison miró el expediente que ella había dejado sobre su escritorio, reconociendo en silencio la precisión de su análisis. Entonces se dio cuenta de que acababa de subestimar a alguien excepcional. Su asombro se mezcló con una especie de respeto silencioso, el comienzo de una humildad que nunca había conocido en su carrera. Por primera vez, el juez Harrison se dio cuenta de que ya no era él quien controlaba la sala. Y Maya, con su calma y aplomo, acababa de demostrarlo. El murmullo en la sala se convirtió gradualmente en un susurro de admiración. Los espectadores, que minutos antes habían compartido la risa condescendiente del juez Harrison, ahora se inclinaban hacia Maya con asombro y respeto. Incluso el fiscal, el señor Thomas, desvió ligeramente la mirada, impresionado por la claridad y la contundencia de los argumentos de Maya. Sus colegas y los testigos comenzaban a comprender que estaban presenciando algo excepcional, una adolescente desafiando la autoridad de un juez conocido por su arrogancia, y lo hacía con asombrosa maestría jurídica. Harrison se sentó detrás de su escritorio y sintió que perdía el control. Cada vez que intentaba intervenir, Maya se anticipaba a sus objeciones y respondía con una precisión desconcertante. Intentó disimular su frustración, pero el ceño fruncido y el tamborileo nervioso de sus dedos sobre la madera delataban su agitación. Señorita Johnson, intentó con voz más tensa, usted es impresionante, pero recuerde que este tribunal exige resultados concretos, no demostraciones de competencia. Maya lo miró con calma, con una leve sonrisa en sus labios. Exactamente, su señoría. Y los resultados concretos se encuentran en las pruebas que he presentado y en las contradicciones que he señalado. Mi objetivo no es impresionarlo, sino demostrar la verdad. Un silencio respetuoso siguió a sus palabras. Toda la sala parecía pendiente de cada una de sus palabras. Los murmullos se convirtieron en exclamaciones de admiración. Ella es increíble. ¿Cómo puede ser tan joven y tan brillante? David Parker, sentado al fondo, tomó nota mental, la dinámica había cambiado por completo. Maya ya no estaba solo a la defensiva, dictaba el ritmo del público. Harrison, por primera vez en su carrera, ya no era la figura dominante en su propia sala. El juez,
consciente de la evolución, intentó recuperar su autoridad, pero cada intento fracasó ante la incansable inteligencia de Maya. Los espectadores y el jurado comprendieron que la juventud y el color de piel de Maya no eran límites, sino que su talento era real e inquebrantable. Este cambio de perspectiva marcó un punto de inflexión decisivo. Maya se había ganado el respeto de todos, y Harrison tuvo que enfrentarse a una verdad que había ignorado durante demasiado tiempo. La batalla ya no era solo legal, sino moral y simbólica. Tras varios minutos de discusión, el juez Harrison permaneció en silencio, con la mandíbula apretada. Comprendió que cada palabra que Maya decía era un desafío para él, pero esta vez no era solo oposición, era una lección de humildad. Respiró hondo y miró el expediente que ella había colocado cuidadosamente ante él. Las pruebas, las citas legales, las referencias a precedentes, todo estaba perfectamente organizado y era irrefutable. Harrison se dio cuenta entonces de que había cometido un grave error al subestimar a Maya simplemente por su edad y color de piel. Señorita Johnson, dijo finalmente, con voz más tranquila, casi vacilante, debo admitir que me ha sorprendido. Su dominio de la ley y su capacidad de análisis superan con creces lo que podría haber imaginado. Maya lo miró directamente a los ojos, pero sin arrogancia. Gracias, su señoría. Mi objetivo no es sorprender, sino defender la verdad y la justicia. La ley debe respetarse, sin prejuicios ni discriminación. Harrison sintió una punzada de vergüenza. Se dio cuenta de que su comportamiento inicial, su burla y arrogancia, habían sido injustos. Durante años, había juzgado a los demás con demasiada rapidez, basándose en las apariencias y los prejuicios. Ahora, se había enfrentado a una mente superior, y solo podía reconocer la lección. Los murmullos en la sala se calmaron, dando paso a un respeto silencioso. Testigos y espectadores comprendieron que Maya no solo era una adolescente brillante, sino una fuerza moral e intelectual que acababa de recordarle al juez el verdadero significado de la justicia. David Parker, sentado al fondo, esbozó una leve sonrisa. Sabía que este momento quedaría grabado en la memoria de todos los presentes. Harrison, a pesar de su posición, acababa de recibir un poderoso recordatorio: subestimar a alguien, sin importar su edad o apariencia, puede conducir a una humildad brutal pero necesaria. El juez Harrison asintió lentamente, visiblemente cambiado por la experiencia. Maya, sin embargo, mantuvo la calma y la serenidad, consciente de que había logrado algo más que una simple declaración de culpabilidad. Había sembrado la semilla del respeto y la consciencia en la mente de un hombre que durante mucho tiempo creyó saberlo todo. A los pocos días de la audiencia, la noticia de la actuación de Maya Johnson se había extendido por Riverside y alrededores. Los periódicos locales hablaban de una adolescente, prodigio legal, que había desafiado al juez Harrison con una inteligencia y una destreza impresionantes. Las redes sociales estaban repletas de gente que compartía extractos de su argumento y elogiaba su valentía. En la comunidad jurídica, la reputación de Maya comenzó a extenderse más allá de Riverside. Abogados y jueces de otros condados conocían su nombre y sus logros. Profesores de derecho y mentores legales contactaron a su familia para ofrecerle oportunidades de prácticas, conferencias e incluso proyectos de investigación jurídica. David Parker, aún impresionado, contactó a Maya para ofrecerle trabajar con él en casos más complejos. Tienes un talento excepcional, Maya. Lo que has hecho en el tribunal no solo es impresionante, sino histórico, le dijo con admiración. Incluso el juez Harrison, a pesar de su orgullo inicial, no pudo permanecer indiferente. Decidió reconocer públicamente el mérito de Maya y corregir su comportamiento pasado. En una ceremonia oficial, declaró: la señorita Johnson ha demostrado no solo un conocimiento jurídico excepcional, sino también una integridad y una valentía ejemplares. Es un ejemplo para todos nosotros. Para Maya, este reconocimiento no era un fin en sí mismo. Su objetivo seguía siendo la justicia y la verdad. Sin embargo, comprendió que su experiencia en los tribunales había cambiado la percepción que los demás tenían de ella. La juventud, el género o el color de piel nunca deberían ser obstáculos para la inteligencia o la competencia. Los asistentes a la audiencia aún recordaban cómo ella deconstruyó tranquilamente la arrogancia del juez, y muchos se sintieron inspirados a creer que incluso frente a la autoridad,
la verdad y el talento no pueden ignorarse. Con tan solo 15 años, Maya Johnson se había convertido en un símbolo de perseverancia, justicia y genio. Las puertas del mundo legal comenzaban a abrirse ante ella, y era evidente que su carrera sería excepcional. Unos meses después de la histórica audiencia, Maya Johnson ya no era simplemente la adolescente que sorprendió al juez Harrison. Se había convertido en un símbolo en la comunidad jurídica y más allá. Universidades, bufetes de abogados y organizaciones de derechos civiles buscaban su experiencia, fascinados por su capacidad para analizar casos complejos con excepcional aplomo y madurez. El juez Harrison, por su parte, había cambiado profundamente. La experiencia con Maya lo había obligado a cuestionar sus prejuicios y arrogancia. En sus futuras audiencias, ahora trataba a cada litigante con respeto, consciente de que el talento y la inteligencia podían ocultarse tras las apariencias más inesperadas. Maya, a pesar de su éxito, se mantuvo humilde. Sabía que cada victoria en los tribunales no era una victoria personal, sino un triunfo de la justicia y la verdad. Sus padres estaban orgullosos, pero conscientes de que el alma de su hija residía en su determinación de defender a quienes no tenían voz. Una noche, al salir del juzgado después de un día de trabajo, Maya se giró y observó el edificio. Recordó el día que cruzó esas puertas por primera vez, ante la arrogancia del juez Harrison. Ahora sabía que ese momento había marcado el comienzo de algo mucho más grande. Su futuro parecía brillante: litigar casos complejos, inspirar a jóvenes talentos de minorías y, sobre todo, recordar a todos que el respeto y la justicia no están vinculados a la edad, el género o el color de la piel. Los tribunales, antaño escenario de burlas y prejuicios, se habían convertido en el escenario de su ascenso. Y para Maya Johnson, la joven prodigio del derecho, fue solo el comienzo de una carrera que marcaría la historia del derecho estadounidense. El juez Harrison, observando este ascenso desde lejos, solo pudo reconocer su suerte por haber presenciado este prodigio. Maya le había enseñado una lección que jamás olvidaría: la verdadera autoridad reside en el respeto, la inteligencia y la integridad, nunca en la arrogancia ni los prejuicios.